Sobre qué charlar hoy. Estuvimos consultando si pasó uno de los finalistas de la otra columna, que era el tema alquileres. Todos, no sé, nos juntamos con amigos, amigas, familia. Uno de los temas que siempre salta es los alquileres, porque alguien tiene que renovar, porque pasa alguna situación donde tenés alguna pelea con la inmobiliaria. Entonces, la pregunta que yo quiero usar como disparador es: ¿qué pasa con los alquileres? ¿Por qué aumentan tanto? ¿Y qué pasa ahora que se terminó el decreto que impedía los desalojos y los aumentos de los alquileres? Primero, un dato: cada año que va pasando, menos familias son dueñas de su propia vivienda. Cada vez los alquileres son más caros. No solo son más caros en términos nominales, o sea, en pesos a nivel numerito, sino que son más caros con respecto a los ingresos de las familias. Y esto impulsa, digamos, también un peligro que es el de los desalojos, porque incluso los alquileres están subiendo por arriba de la inflación. Entonces, ¿por qué cada año que pasa, si uno ve que se construyen nuevos barrios, se construyen nuevos edificios y avanza el boom inmobiliario, siempre es uno de los temas de la economía, por qué cada vez es más difícil acceder a una vivienda? Supuestamente tendría que ser al revés. Bueno, algunas cosas. En el último año en la ciudad de Buenos Aires, y más o menos pasó lo mismo en los grandes centros urbanos, el alquiler de una vivienda aumentó un 54%, o sea que es muy por arriba de lo que es la inflación en general. Esto fue acompañado en la pandemia con una prohibición de los desalojos y también con un congelamiento de los alquileres. Ahora, como todo lo que hace Fernández, pequeño detalle, ¿no? Nunca se va a pasar demasiado en alguna medida para el lado de los sectores populares. ¿Por qué? Bueno, ahora a principio de marzo se terminó ese decreto, no lo prorrogaron y las deudas que a uno le habían quedado de los alquileres y los aumentos que no se habían cobrado, te los cobran ahora, incluso con intereses. Todo esto en un momento donde, como ya sabemos, ustedes lo vienen tocando bien, estamos entrando en una nueva oleada de la pandemia con los problemas también económicos que conlleva. La cuenta te llega toda junta, digamos. Todo. Ahora tenés que pagar lo que no pagaste el año pasado porque te quedaste sin laburo, viviste del IFE o te recortaron el salario y se estuvo congelado. Ahora la tenés que poner y eso no cambia. Y para colmo, habilitan los desalojos, o sea que te podés quedar en la calle o te tenés que ir de la casa sin ningún tipo de protección, más que una pseudo mediación que ahora vamos a ver. Pero para corroborar esto, digamos, el CELS con la Universidad de San Martín hicieron un estudio en el área metropolitana del Gran Buenos Aires y justamente salió que el 65% de los hogares con inquilinos vio reducido sus ingresos. Y a la vez, esos hogares tuvieron que destinar una mayor parte para lo que es pagar la vivienda, o sea, pagar el alquiler. Ahora, lo que pasa es que con la nueva ley de alquileres, que ahora voy a hablar un poquito de eso, supuestamente en la AFIP se tienen que registrar los alquileres. Esta fecha tiene punto límite ahora el 15 de marzo. Esta nueva ley de alquileres que se votó, digamos que no toca ninguno de los problemas neurálgicos de por qué aumenta la vivienda y por qué cada vez es más difícil acceder a una vivienda y también alquilar, pero lo que sí hace es esto que decía, ¿no? Los alquileres tienen supuestamente que estar regulados en la AFIP para saber quién alquila y quién es el que recibe esa plata. A pesar de que la ley es muy mínima, digamos, por eso no la sienten los inquilinos, las cámaras patronales, o sea, las grandes inmobiliarias, quienes agrupan a los grandes sectores de los negocios inmobiliarios, salieron a quejarse. Prepárense un té de tilo o la otra opción es una antorcha, porque les voy a leer algunas cositas que salieron a declarar desde este sector. Dice: es una ley inoportuna. Aumenta el riesgo para el propietario provocando dos efectos: la baja de la cantidad de viviendas en alquiler y cobertura preventiva con aumentos de mayores precios. Un combo que desincentiva la inversión en inmuebles donde la oferta de la vivienda para alquileres depende 100% de la actividad privada. Esto dijo José Rosados,
que dijo, bueno, como me quieren regular un poquito, quieren que yo registre en la AFIP lo que voy a cobrar, más aumento y van a aumentar los alquileres. Esta es su justificación. Este es digamos, José Rosados, ¿de qué viene? ¿Qué es el hombre? Es el titular de la consultora Reporte Inmobiliario, es como como un CEO, si se quiere, como uno de estos gente que habla de economía en nombre de los mercados. Bueno, en este caso su especialidad es el negocio inmobiliario. Pero los aumentos que se vienen dando en los últimos meses, claramente no se trata de una cuestión de oferta y demanda, porque si no, no podrían subir por arriba de la inflación en una situación donde la economía ya sabemos que estuvo muy floja y que la mayoría de los ingresos bajaron. Entonces, si no se debe a la oferta y la demanda, ¿por qué aumentan los alquileres? Bueno, hay dos primeras respuestas que es un tema más complejo, pero para empezar a desandarlo. En primer lugar, porque se concentra cada vez más la propiedad en menos manos y aparecen todos estos actores tipo pulpos inmobiliarios. En segundo lugar, porque pueden aumentar y no hay ningún tipo de regulación sobre los topes que ellos pueden cobrar para los alquileres. Si hiciera falta que entender que no es un problema de oferta y demanda, como dicen los economistas de derecha y también muchos que están en el gobierno, basta ver que en la ciudad de Buenos Aires desde 1947, o sea, un tiempo atrás, unos 70 años atrás, tenemos la misma población. Y pasaron toda una serie de distintos booms inmobiliarios. Todas las construcciones que se hicieron no es para que viva más gente en la ciudad, sino que vive la mayor cantidad de personas y sin embargo la vivienda aumenta. No es que aumentó la población, no es que no se construyó lo suficiente, el problema es que se va concentrando mucho más la propiedad. Algunos datos sobre esto. En la ciudad de Buenos Aires, que es un caso emblema, en el 2001, 1 de cada 5 personas alquilaba. Hoy alquila 1 de cada 3. O sea, mentira eso de vos si te esforzás podés acceder a tu casa, etcétera, etcétera. Cada vez es menos gente la que puede ser dueña de su vivienda. En el 2001, en las villas de la ciudad de Buenos Aires vivían 107.000 personas. Para 2010 ya se habían incrementado a 163.000. Hoy se calcula que hay más de 300.000 personas viviendo en las villas y barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no es solo que no vive más gente en la ciudad, sino que la gente pasa a vivir en los barrios más vulnerables. O sea, se triplicó o se duplicó la cantidad de personas que viven en las villas de la ciudad en los últimos 20 años. Se construyeron viviendas, vive la misma cantidad de gente, vive más gente en los barrios de emergencia. Bueno, ¿cómo se explica esto? Contábamos un poco esto de la concentración, ¿no? En 1991 había 151.000 viviendas desocupadas en el censo. Cuando se hizo el último censo, el del 2010, había más de 300.000. Hay gente que dice, bueno, hay algunas que pueden ser consultorios, viviendas de gente que vive en otro lado y la tiene acá en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto, se hizo unas 250.000, unas 200.000 viviendas. También lo que se va multiplicando son las viviendas ociosas, o sea, las viviendas que se compran para guardarlo como un valor, pero no se ponen en alquiler. Y esto se suma a todos los grandes booms inmobiliarios que vimos, como lo que es Puerto Madero y todas esas grandes torres que están prácticamente deshabitadas. Claro, ese es el caso emblemático, ¿no? De viviendas así estruendosas también, vacías, que pasás por ahí no ves nada, o sea, no se mueve nada y están totalmente para la especulación. Son porque se usan para eso. Y veamos, ¿no? Porque vos te cobran alquiler, es difícil pagarlo, aumenta, entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, más gente que pueda acceder a su vivienda. Ayer hice un cálculo rápido, por ahí también Lía, que la tiene más clara con los números, me podrá corregir, pero digamos que en la ciudad de Buenos Aires un sueldo medio de una persona, no muy alto, pero tampoco de los más bajos, 50.000 pesos, está por arriba de la media que dice el INDEC incluso, sí, pero pongámosle más o menos. Ponele. Son unos $347, ¿no? Si hoy los dolarizamos a 140 pesos, incluso tiré un poquito para abajo. Bueno, un departamento en la ciudad de Buenos Aires cuesta
de 2 ambientes, estuve viendo ayer ahí en Zona Prop, en el teléfono, cuesta más o menos unos $100.000, 40, 45 metros cuadrados, un departamento medio. Quiere decir que una persona que cobra 50.000 pesos tendría que gastar 280 sueldos enteros, sin contar intereses, sin contar ningún impuesto, poniendo así todo su sueldo solo para pagar la vivienda, tendría que estar son 280 sueldos, por lo tanto son 23 años de todo tu sueldo, lo pones ahí e insisto, ¿no? Esto sin contar ningún interés ni nada de esas cosas con las que después los bancos tienen los negocios. O sea, ¿quién puede comprar una vivienda en la ciudad de Buenos Aires si no hereda o si no llega plata de algún otro lado? Nadie, absolutamente. Es prácticamente imposible y no hay ninguna política para esto. ¿Por qué pasa? Bueno, las propiedades son un valor de especulación inmobiliaria. Esto que decíamos, se concentran cada vez en menos manos, se hacen como negocios. Ahí vemos, entran los IRSA, los Caputo, todos los amigos del poder, y son sectores que tienen plata de la soja, de los bancos. Hay mucho lavado de dinero en la construcción, hay mucho negociado relacionado con la venta, compra de jugadores, con todos los paraísos fiscales, todo eso que se construye en Puerto Madero, que quieren hacer ahora en Costa Salguero, etcétera. En general son fondos medio raritos, medio flojitos de papeles muchas veces. ¿Y esto qué genera? Que como es más caro comprar la vivienda, porque la vivienda la compran como un bien para especular, la gente que no tiene mucha plata o que se va quedando abajo de ese nivel, se ve expulsada de las ciudades y se va a los conurbanos. En los conurbanos, por ende, también aumenta el precio de la vivienda. Y mientras hay un fenómeno que lo hemos tratado mucho en el programa, que es los countries. Como también se especula con las tierras de los alrededores de las zonas metropolitanas, estas empresas también aprovechan y construyen countries. Por lo cual, un trabajador, una familia de sectores populares se ve expulsada de las grandes ciudades. En el conurbano también aumentan las viviendas y si se quiere ir más lejos, empieza a chocarse con que aumentan las tierras, también los costos de las tierras, porque hay countries o barrios privados. Entonces, cuando vemos los fenómenos de las ocupaciones de terreno, no podemos más que verlos como la contrapartida de este proceso de especulación inmobiliaria que se vive en los grandes centros urbanos. Acá en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, Pato, sí. Porque además de este fenómeno en country, que en general están, bueno, ahí en provincia, yendo un poco por la capital, por la ruta, o sea, en Buenos Aires está la discusión con Costa Salguero y es la continuidad de una discusión que está planteada con el larretismo en este afán privatizador que tiene. Bien, ¿cómo es que se votan estas cosas? Por ejemplo, en el caso de Costa Salguero, para poder usar eso para proyectos privados. ¿Quién le da el aval? El aval en general se da en la legislatura y acá hay muchos temas, ¿no? También porque se cruzan lo que son, digamos, jurisdicción nacional, porque no podés separar vos la ciudad completamente de lo que pasa en el área metropolitana. No hay ninguna ley, ni a nivel nacional, ni de la ciudad, que, por ejemplo, ponga medidas mínimas como, no sé, un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, o sea que quien tiene una vivienda y no o muchas viviendas, ¿no? En general tienen, y no la pone ni para alquilar ni para nada, bueno, paga un impuesto más alto, amigos. Si la tenés ahí para eso, paga un impuesto más alto. Bueno, nada de eso, no se investiga de dónde salen esos fondos. ¿Y qué pasa acá con la ciudad de Buenos Aires? Bueno, el tema es que como los espacios en los centros urbanos son limitados, o sea, la ciudad no puede seguir creciendo para los costados, se aprovechan los terrenos y lo que se vota es que donde había un parque o casas bajas o departamentos bajos, se habilita para hacer grandes torres. Esto es lo que quieren hacer en Costa Salguero. Ahora, ¿cómo consigue siempre los votos el PRO? Salvo un periodo que tuvo mayoría absoluta, siempre ha contado con el aval del peronismo porteño, que ahora hace campaña con lo de Costa Salguero, pero me tocó estar 2 veces en la legislatura y ahí cuando llegan los negocios, vos lo ves como
se dividen para levantar la manito a favor de los negocios inmobiliarios. De hecho, una cosa que siempre me llama mucho la atención es este tema de Gabriela Cerruti, ¿no? Que se hace la peleadora contra el larretismo y que escribió un libro contra Macri. Bueno, yo recuerdo muy claramente la primera sesión que me tocó estar en la legislatura. Hacía pocos meses se había desalojado el barrio Papa Francisco, ahí en Lugano, seguramente muchos recordarán, lo desalojó Bernie junto con la policía metropolitana diciendo que había narcotraficantes. Bueno, narcotraficantes no encontraron ninguno, familias sin techo, Bernie ya por ese momento dejaba varias. Se había dado ese desalojo de gente que pedía viviendas. ¿Saben qué votó la legislatura porteña, incluyendo obviamente al PRO, pero personajes como este, como Cerruti o sectores que se dicen progresistas del bloque peronista en la capital federal? ¿Qué votó para hacer enfrente al barrio Papa Francisco? ¿Qué votaron? Un golf club. Increíble. Un golf club. Increíble. Gabriela Cerruti, la progresista, etcétera, el peronismo porteño, que obviamente está ligado a los negocios inmobiliarios también, de cabeza. Tenemos que hablar de lo que es Olmos, tenemos que hablar de lo que es Santa María y todos los negocios que tiene también en el sector inmobiliario. Priorizaron votarle un golf club en vez de hacer viviendas en ese lugar, y ahí nadie habla contra Larreta. Eso sí, no salen los grandes medios porque está cubierto Larreta y no le van a pisar la sábana a los otros fantasmas. Y bueno, así es como se actúa un poco en la legislatura porteña, cosa que igual les tengo que decir, no es solo un temita para la especulación inmobiliaria. No sé, no, se dan otros terrenos también, se dan otros terrenos. Bueno, Pato, te agradecemos por esta columna con toda la data sobre los alquileres, la especulación inmobiliaria y bueno, nos vemos el martes que viene con más información. Y la seguimos, dale. Un Dale. abrazo para ustedes. Un abrazo. 9 de la mañana.